supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Bueno, muy buenos días para todos. Qué bendición hoy iniciar este día dándole la gloria al Señor, porque Él nos ha dado la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad de reunirnos hoy como hermanos. Entonces, pongamos nuestros corazones dispuestos al Señor en esta mañana para adorarle, para bendecirle, para glorificarlo, porque a Él sea toda la honra y toda la gloria. Hermoso Papito Dios, Rey de los ejércitos, ante ti, Señor, hoy nos presentamos, Dios, con un corazón contrito y humillado, Dios, dispuestos a buscar de ti, amado Dios, dispuestos a presentarnos ante ti, Señor, pidiéndote primero que todo perdón. Señor, en humildad nos acercamos al trono de tu presencia, Señor, para recibir hoy bendición tuya, Dios. Señor, a escuchar palabra, Dios. Hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú, Dios, ministrando nuestras vidas, Dios, inquietando nuestros corazones, Señor, a ser cada día mejores hijos tuyos, Dios. Señor, gracias por la vida de los hermanitos que hoy se encuentran acá, de las personas que de pronto vienen en camino, a los que no pudieron venir, Señor, bendícelos en el lugar en donde quiera que estén, Señor amado. Dios, hoy queremos pedirte, Señor, porque en esta ciudad, Dios, en el mundo entero, hay demasiada corrupción, Dios. La gente se ha enseñoreado, Dios, y no quieren buscar de ti, Señor. Hoy somos ese remanente tuyo, Dios, que quiere buscar de ti, Señor, que quiere buscar de tu presencia, Dios. Por eso, Señor, ante ti, Dios, presentamos nuestros corazones para glorificarte, Dios, para exaltarte, para bendecirte, amado Dios. Gracias por nuestra vida, por nuestra salud, Dios, por nuestro empleo. Y a las personas que de pronto que no tienen ese empleo, Dios, que seas tú, Señor, el que provee, Dios. Que seas tú, Dios amado, el que fortifica cada corazón, amado Dios. Oh Señor, nos presentamos ante ti, Señor, gozosos, a disponer, Señor, este ratico que tú nos estás regalando, Dios, para alabarte con nuestro corazón, Dios. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos, tome su lugar. Ayer estuvimos junto con un grupo de pastores, de hermanos de otra congregación. Estuvimos por allá en Caracolí, eso es al Ciudad Bolívar, esos límites con Soacha, visitando familias muy humildes, y realmente pues es un privilegio realmente el poderlo hacer. Hay un versículo en Hechos 20:35 que dice que en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y eso estábamos haciendo, dando de nuestro tiempo, de nuestros recursos para poder bendecir las familias. Entonces, eso les cuento del día de ayer, y bueno, gracias. Eso les cuento del día de ayer, y son ordenanzas en el Señor Jesucristo que son para nosotros, para la iglesia. Ahora bien, si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que siempre hay normas, hay leyes, hay ordenanzas. Desde el huerto del Edén ya había normas, allí para Adán y Eva había normas. Luego se transgredió esa norma, luego vino la ley mosaica, que es la ley de Moisés. Vinieron una serie de mandatos, de leyes, de estatutos, cerca de 624 preceptos, entre los cuales habían leyes morales, leyes ceremoniales y aún leyes sanitarias. No crean que las leyes sanitarias que tenemos ahora son casualidad, eso viene ya desde el Antiguo Testamento, habían unas leyes sanitarias. Pasando por los profetas. Entonces, cuando venimos a Jesús, al Nuevo Testamento, ya encontramos que el Señor Jesús también trajo un mandamiento, y encontramos las cartas paulinas, las cartas de Pablo, y todas son instrucciones a la iglesia, todos son mandatos para nosotros, para los creyentes. Pero nos vamos a centrar hoy en un gran mandato que dejó el Señor Jesucristo cuando Jesús resucitó, y antes de su ascensión Él dejó allí una orden muy clara que está en Mateo 28 del versículo 16 al 20, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Se titula La Gran Comisión. ¿Sí habían escuchado acerca de la Gran Comisión?
Vamos a ver hoy el tema de la Gran Comisión. Entonces vemos que es un mandato, que es un encargo para quién. Vamos a mirar para quién es eso. Entonces vamos a leerlo. Dice así, Mateo 28, desde el versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos habían leído este pasaje bíblico? ¿Sí lo habíamos leído? Bueno, está allí en la escritura, está en Mateo. Entonces comenzamos ahí, vemos que se titula la Gran Comisión, pero si lo analizamos hoy en día, realmente podríamos decir la Gran Omisión, porque se han omitido muchas cosas de este mandato que realmente como iglesia no se están haciendo. No fue que el Señor le dio una comisión a X iglesia, a X doctrina, sino esto es una orden para todos los creyentes. Entonces dice: pero los 11 discípulos, aquí ya habían 11, recuerde que el Señor llamó a 12, pero hubo uno que lo traicionó. Entonces quedaron 11, dice: pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había dado allí una orden, les había ordenado. Entonces los discípulos realmente pues ya estaban empezando allí a obedecer. Recuerde que nosotros los cristianos debemos caracterizarnos por una vida de obediencia, y los primeros discípulos allí ellos ya habían ido al lugar donde Jesús les había dicho. Dice: y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor Jesucristo, adorarlo, solo a Él. Hace 8 días veíamos dentro de la tentación del Señor Jesús que el diablo, el adversario, le estaba ofreciendo al Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra, la majestuosidad de ellos, por solo adorarlo. Pero aquí el Señor dice la palabra dice que ellos lo vieron y le adoraron, pero algunos aún dudaban. Y pasa hoy en día lo mismo, las personas siguen dudando realmente del poder de Dios. Como discípulos, como creyentes, seguimos dudando. Recordemos que hubo uno de los discípulos, ¿recuerdan quién fue? Tomás, que aún vio al Señor Jesús y dudó, dijo: bueno, yo tengo que colocar allí mi dedo, allí en sus llagas, para saber que es Él. Y obviamente Jesús conocía su corazón, le dijo: ven, hazlo. Cuando este hombre lo hizo, dice la palabra que cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús, ¿qué le dijo? Porque me viste, creíste. Dijo: más bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿De quién cree que estaba hablando el Señor Jesucristo? De nosotros. Porque nosotros conocemos al Señor Jesús por la palabra, pero realmente físicamente no tuvimos el privilegio de verlo como estos discípulos. Amén. Entonces dice la palabra que algunos dudaban. Entonces allí ya estaba Mateo, allí dudando acerca del poder de Dios. Y nosotros como creyentes a veces nos pasa eso. Yo creo que a todos nos ha pasado en nuestra vida cristiana que tenemos una adversidad, una situación, ¿y qué pasa? Dudamos. Creemos que el Señor se olvidó de nosotros, que nos abandonó, que nos dejó solos, pero aquí mismo dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero algunos dudaban y siguen dudando. Entonces, el peor enemigo de la fe es la duda, es la incredulidad. Por eso nosotros debemos creer, ser creyentes. Por eso nos llamamos creyentes del Señor y creyentes de la palabra. Y dice en el versículo 18 que Jesús se acercó y les habló diciendo. Siempre el Señor ha estado hablando, porque Él es la palabra, y hoy en día nos sigue hablando por medio de la Escritura, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso fue que hace 8 días veíamos en la tentación de Jesús que el Señor Jesús rechazó la oferta que le estaba haciendo el diablo, porque ya le correspondía a Él. Y Él dice acá: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 19 es donde comienza la orden. Dice: por tanto, dice, id. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos en la casa?
tenemos que ir por los perdidos. Ayer estábamos, como les decía, estábamos en esa bonita labor, en esa obra social. Estábamos allí llevando las buenas nuevas de salvación allí a estas familias humildes allí en Caracolí. Estábamos yendo como dice la palabra. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. ¿Qué sería un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Nosotros somos discípulos. Pero lamentablemente hoy en día muchas iglesias, muchas doctrinas se han enfocado más en hacer discípulos aún de su propia iglesia. O es que yo soy discípulo del pastor tal, o ellos son mis discípulos, ¿no? Nosotros debemos entender que eso no se trata de un hombre, no se trata de una iglesia, se trata del Señor Jesucristo. Ayer le compartía a una mujer allí en el lugar donde estábamos y me decía, gracias por haber venido. ¿Y quién es el pastor? ¿Y quién es esto? Le dije, no se trata de un pastor. Le dije, se trata del mismo Señor Jesús que hace 2000 años murió en una cruz por nuestros pecados. Entonces, siempre el protagonista va a ser el Señor Jesucristo. Porque Él es el Rey, Él es el Señor. Nosotros solamente somos servidores. El pastor está para servir. Y ayer fue un privilegio poder servir allí a estos pequeñitos. Pero lamentablemente, como le digo, hoy en día se están basando en hacer discípulos de una iglesia, seguidores de hombres, de las denominaciones, de las religiones, y no es lo que la Biblia realmente enseña. Hay un versículo que está en Colosenses 2:8, le voy a dejar de tarea que ojalá usted se lo pueda aprender, que lo busque allí en su palabra, en su escritura, y lo medite. Y dice así, dice, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas o huecos pensamientos, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar que nadie nos engañe. Porque una de las señales de los últimos tiempos es que vendrán muchos engañadores, que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso sí que ha pasado. Hay cientos de testimonios, cientos de cosas que han pasado, pero tenemos que mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías o huecos pensamientos según las tradiciones de los hombres. ¿Y sabe qué he podido analizar hoy en día? Que triste y lamentablemente hay muchas doctrinas de hombres donde la maneja se tiene que hacer lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, lo que dice el apóstol, y se vuelven doctrinas de hombre. ¿Y saben qué hacen con la Biblia? La sacan de lado. Dejan de lado la palabra de Dios. Eso se llama apostasía. Eso se llama apartar el oído de la verdad y alejarse del camino del Señor Jesucristo. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, no dice en el pastor, no dice en el apóstol, dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que debemos tener cuidado para no dejarnos engañar, porque estamos en un tiempo difícil, un tiempo peligroso, no solamente de todo lo que está viviendo el mundo a causa de esta pandemia, a causa de la maldad, de la violencia, de todo lo que estamos mirando, no solamente de eso, sino aún del engaño que ha venido a la iglesia. Porque el mismo Señor Jesucristo aún lo dijo en Mateo 24, Él habló acerca de que vendrían falsos profetas y falsos predicadores y engañarían a muchos. Y si tú lees las cartas de Pablo, las cartas del apóstol Pedro, también Él nos hace una exhortación a que nosotros mantengamos nuestros ojos espirituales abiertos. Y la mejor forma de que tú y yo no nos dejemos engañar está aquí, en este precioso libro. Un compendio, por eso se llama Biblia, compendio de 66 libros. Ahí está toda la verdad absoluta, la verdad infalible del Señor. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, como dice Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos de la iglesia, del pastor. ¿Sí? No, gracias, es que a veces me equivoco, a veces dice haced discípulos a todas las naciones, y luego hay una orden, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí me quiero centrar un poquito acerca del bautismo. Algo que debemos hacer todos los creyentes es bajar a las aguas. ¿Cuántos nos han bautizado? Aún. Listo. Entonces,
Oramos para que el Señor apareje el tiempo y nos podamos bautizar, porque es un mandato del Señor. Así como la cena es un mandato del Señor, así el bautismo fue algo que está establecido en la palabra. La Biblia no registra el bautismo de niños, que a veces nos preguntan, pero usted no puede encontrar en la Biblia que se bauticen los niños. El bautismo bíblico es una confesión pública de fe. Por eso encontramos que Juan el Bautista, ¿qué hacía? Bautizaba hombres adultos llamándolos al arrepentimiento. ¿Cómo yo le voy a decir a un bebé pequeñito, decirle, por ejemplo, que llame Lucas el bebé? Lucas, arrepiéntete de tu pecado. ¿Será que el niño tiene pecado? No, él no tiene conciencia de pecado. Él no tiene conciencia de lo que está pasando. Por eso el bautismo es para personas adultas, para nosotros que tenemos conciencia de pecado. Entonces, adultas y adúlteros también, que tengamos conciencia de pecado. Y la Biblia nos registra que allí estaba Juan el Bautista, allí bautizando, realizando bautizos, llamándolos al arrepentimiento. Encontramos en el Antiguo Testamento la doctrina del bautismo no existía. Existía algo similar, que era la purificación, era el rito de la purificación. Los que estaban inmundos, porque había muchísimas leyes, muchísimos preceptos, aun si una persona tocaba un cadáver o aun si una mujer estaba en sus días de menstruación, eran inmundos y tenían que lavarse. Y hasta la noche eran inmundos. Entonces la ley tenía muchísimos preceptos, pero el bautismo como tal ya se estableció, fue allí en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Bautizarnos. Yo me bauticé a los 8 días de haber conocido del Señor, porque preciso yo fui a la congregación y ese día el pastor estaba hablando acerca de los bautizos. Y la persona que me invitó, yo le pregunté, le dije, bueno, ¿qué debo hacer para bautizarme? Y me dijo, ¿tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Le dije, sí, yo creo. Entonces me dijo, lleva un corazón dispuesto y una toalla. Me pareció algo como tan sabio y efectivamente pues así lo hice y me bauticé. Y me recuerdo tanto que el pastor, la persona que me bautizó, me dijo, ¿tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Y le dije, no, como que tengo dudas, no. Yo le dije, creo. Y me bautizaron. Y en eso se tratan los bautizos. Hace un par de meses tuvimos aquí bautizos. Fuimos allí al río San Francisco. Se bautizaron algunos hermanos que están acá. Fue un tiempo muy bonito, tiempo de llovizna, ¿cierto? Nos cogió un aguacero. Nos mojamos y no nos queríamos mojar. Pero bueno, gracias al Señor por eso. Pero sí, las personas que falten de bautismo, claro que tenemos que programar. Pero saber por la Biblia, por la Escritura, que es un mandato del Señor. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis, vamos a mirar un bautismo que hay ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos registra un bautismo que es Hechos 8. Hechos 8 habla de Felipe y el etíope. No tengo los versículos ahí en el monitor, pero se los voy a leer acá. Voy a leerle, dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Dice, entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope es de una región. Si fuera un santanderiano de Santander, entonces diríamos un santanderiano o un boyacense, pero este era un etíope, dice eunuco. ¿Cuántos han escuchado esa expresión, eunuco? Eunuco era una persona que era castrada o que no tenía prácticamente relaciones sexuales. Eso es lo que tiene que ver con un eunuco. Usualmente los eunucos eran las personas que escogían para cuidar allí los palacios, para cuidar allí a las reinas. Tenía que ser eunuco, o sea, que no tuviera ninguna tentación allí hacia la reina. Y este hombre, aparte de ser etíope, era eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo allí este eunuco era, como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién creen que estaba hablando?
del Señor Jesucristo. O sea que este eunuco, funcionario allí de la reina, estaba leyendo la Torá, estaba leyendo los escritos allí del profeta Isaías. Pero respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, como buen discípulo de Cristo, dice que abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué debe hacer un buen discípulo? Anunciar las verdades del Señor Jesucristo. Y allí estaba Felipe, y este Felipe que está hablando acá fue uno de los primeros mártires de la iglesia, pero él como buen discípulo estaba allí siendo obediente al Espíritu de Dios. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le está preguntando, o sea que tal vez Felipe le estaba hablando acerca del bautismo de arrepentimiento, y entonces Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. No le dijo si has ido a la iglesia, si te has discipulado, cuánto tiempo llevas de creyente. Absolutamente Felipe no le dijo esto, solamente le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La misma pregunta que me hicieron hace más de 20 años cuando fui allí al bautismo, la misma pregunta que le hice allí a Gilbert, que le hice allí a Caterín, ¿cierto? Cuando fuimos allí a las aguas, la misma pregunta. Y es la pregunta que si tú un día te bautizas, es la misma pregunta que la persona que te bautice, independiente del que sea, te va a hacer, basado en la palabra del Señor. O sea que el único impedimento que yo puedo ver para no bautizar a una persona es que la persona rechace, que la persona diga: no, yo tengo dudas, no estoy seguro, como que me gusta la iglesia, pero no, mejor en otro tiempo. Entonces no se debe bautizar. Y esto se relaciona mucho a lo que dice Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna, porque se está rehusando al Evangelio. Entonces el único pecado que yo puedo ver a través de la Escritura es que las personas rechacen la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por la gracia, y la gracia es un regalo inmerecido. No lo merecíamos. Ayer le preguntaba a una persona con la que estaba hablando allí, le estaba predicando el Evangelio, y hay una pregunta que yo usualmente les hago cuando predico el Evangelio. Y le dije a esta mujer, Aura, le dije: Aura, si tú y yo muriéramos el día de hoy, ¿cuál crees que sería tu destino? Y ella se puso la mano en su cabeza y me dijo: no, pues yo creo que iría al infierno, porque yo he sido pecadora, porque yo he hecho esto, porque yo he hecho lo otro. Le dije: pues yo también soy pecador. Y le expliqué acerca de la gracia, del amor de Dios. Y luego le dije: ahora bien, si yo muriera el día de hoy, yo tengo la certeza, por la gracia del Señor, no por mis obras, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero tengo la certeza 100% que iría a la presencia de Dios. No porque sea pastor, no porque me sepa 1 o 2 versículos, no porque sea bueno, porque me he equivocado, sino porque yo he creído que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal. Y eso debe ser algo que debe tener todo creyente, que crea fielmente que Jesús es su Señor y su Salvador personal. Eso es lo que nos hace salvo, la fe en el Hijo de Dios. Usted sí ve que no se trata de una religión, no se trata del cristianismo, no se trata del catolicismo, del islam, del budismo, no se trata de esto. Se trata de uno que, según las Escrituras, nos amó tanto que fue a una cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él, sin ser pecador, fue a morir allí por los pecadores. Qué gran amor mostró el Señor para nosotros. Por eso se llama gracia, gratuitamente. Pero lo triste es que las personas están rechazando la gracia de Dios. La gente rechaza el Evangelio. Por eso bien la palabra dice: mira que he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge. Pero ¿qué piensan ustedes que está escogiendo el mundo? La maldad, el egocentrismo, la ideología de género, lo que cada uno bien le parece. Porque el hombre finalmente es libre. Dios nos hizo con libertad, y nosotros no podemos obligar a nadie a que siga a Cristo.
pero el Señor nos da la decisión de que nosotros podamos elegir. Y Él nos trae a nosotros con lazos de amor, con lazos de compasión, con lazos de misericordia. Si no, miremos los evangelios cuando Jesús predicaba, sanaba a los cojos, los ciegos, los mancos. Ayer me pasó algo curioso. La mujer con la que estaba era una mujer muy humilde, muy pobre, muy carente de bienes materiales. Y en su vestidura se podía notar. Y ella me dijo: qué pena con usted, mi vestimenta. Y le dije, pero es que eso no es lo que mira el Señor. El Señor mira lo que hay en el corazón. Y le recité a ella, le hablaba de los escribas y fariseos. Que la Biblia dice que alguna vez habían unos escribas y fariseos y estaban muy bonitos con vestiduras blancas. Y el Señor, ¿qué les dijo? Por dentro están, por fuera se notan muy hermosos, pero por dentro están llenos de pudrición, llenos de huesos de muerto. Usted sí ve que no es por la vestidura. Y hoy en día hay doctrinas legalistas, tristemente, aún en este tiempo, que si la mujer se coloca pantalón, que si no se coloca falda, que si se maquilla, que no, esos son legalistas, porque nosotros no somos salvos por eso. Obviamente Pablo enseña en las Escrituras que la mujer se vista con modestia, con pudor, decentemente, claro, póngase bonita, atavíese para su marido. Ya una cosa es irse al otro extremo. Pero finalmente no somos salvos por la vestimenta. Y menos por el bautismo, porque en el tema del bautismo algunas ideologías, algunas doctrinas dicen que si la persona cree pero no se bautiza, no es salva. Porque hay un versículo en Marcos 16 que dice: mas el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y ciertamente pues el versículo está diciendo eso. Pero cuando yo miro el mismo versículo tiene una coma y luego dice: mas el que no creyere será condenado. No podemos alinear el bautismo a la salvación, como dicen algunos. Hay doctrinas pentecostales, unitarios, que te dicen que si tú no te has bautizado no eres salvo. Pues eso no lo encuentro en la Biblia. Eso es falso, porque eso son obras. El bautismo simplemente es un paso de obediencia que debe hacer todo creyente, así como tomamos la cena en memoria de Él. Pero no podemos decirte si te vistes de tal forma, si te bautizas, si traes tu diezmo, tu ofrenda. No. La salvación es por el sacrificio de Cristo, más nada, absolutamente nada. Por eso se llama gracia. Por eso lo digo públicamente y lo repito y lo confirmo y lo digo: detesto la teología de la prosperidad, porque la teología de la prosperidad te pone peros. Bueno, Jesús murió, pero ¿quieres ser bendecido? Trae tu pacto, tu semilla, tu primicia, porque el sacrificio de Cristo para ellos fue tal vez incompleto. Cuando Colosenses 2:10 dice que en Él estamos nosotros completos. La obra de la cruz no le faltó nada, fue perfecta. Es la obra más maravillosa que ha habido sobre la humanidad. El sacrificio de Cristo, perfecto y completo. Lo demás viene por añadidura, que es lo que dice Mateo 6:33, Romanos 8:32 y muchas citas bíblicas que podemos encontrar que soportan esto. Nosotros somos solamente salvos por la gracia del Señor, pero siempre y cuando reconozcamos, siempre y cuando confesemos. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. O sea que cuando tú y yo predicamos el evangelio a otras personas como buenos discípulos, estamos haciendo una confesión, pero también lo estamos creyendo con todo nuestro corazón. Y si la persona cree o no cree, si cree, gloria al Señor. Y si no cree, pues ya es cuestión de cada persona, porque el evangelio le fue predicado. Y un día todos, sin excepción alguna, buenos, malos, justos, injustos, ricos, pobres, afganos, colombianos, un día vamos a ir delante de la presencia del Señor. Y nadie va a tener pretexto. Señor, a mí no me predicaron, no me hablaron, no tenía tiempo, la universidad, el colegio, las empresas, los negocios. ¿De qué le sirve ganar el mundo entero, dice la palabra, si su alma se va a perder? El dinero no es malo, dice 1 Timoteo 6:9-10. El dinero no es malo, el dinero, digamos que relativamente nos hace bien, pero lo malo es el amor al dinero.
Y aún dice la palabra que muchos se han desviado por el amor al dinero, por la codicia, y tristemente doctrinas y tristemente personas que llamándose pastores se han desviado de la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo y han tomado la piedad como fuente de ganancia. Pero allá y el Señor un día nos va a pedir cuentas. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces tenemos que ser buenos discípulos, pero tenemos que escudriñar la palabra. Somos discípulos de Cristo. Por eso usted debe tener la disposición para aprender la Escritura, sacar el tiempo para que usted pueda aprender, para que si usted tiene dudas acerca de la Biblia, el pastor o el hermano o el servidor te podamos explicar acerca de la palabra de Dios. Debemos tener disposición. Pero a veces que decimos, no tengo tiempo, estoy ocupado. Sí, hoy en día y vivimos en una ciudad donde es agitado, donde el tiempo no alcanza, pero Dios nos dio tiempo. Y dice Eclesiastés 3:1 que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo sembrado. Tenemos tiempo. Entonces que el mejor tiempo sea en el Señor. El tiempo invertido en el Señor es un tiempo de bendición. Jamás piense que venir a la iglesia, porque no es el caso de ustedes, pero pueden haber personas, no, yo no voy porque prefiero ir a la ciclovía, prefiero hacer esto. No, todo tiene su tiempo. Venga y aliméntese, porque Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que saquemos tiempo para alimentarnos espiritualmente, continuamente. No te conformes únicamente con el día domingo. ¿Están entendiendo hasta ahí el mensaje? ¿Cómo se llama el título? La Gran Comisión. Entonces, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablaba con un pastor bautista hace muy poco tiempo y él estaba ensañado, decía que ¿en qué nombre bautizábamos nosotros? Le dije, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo, no, está errado, está mal, porque es en el nombre de Jesús. Porque son unitarios. Y le dije, no, pero es que aquí dicen en el nombre del Padre, del Hijo. Le dije, igual eso no tiene ningún problema. Si tú te bautizas, es como la oración, ¿cierto? Nosotros podemos dirigir la oración del Padre Nuestro. Allí en Mateo 6 habla de la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Podemos dirigir nuestra oración al Padre, como podemos orar a Jesús. No tiene ningún inconveniente porque es un solo Dios manifestado obviamente en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros los bautizos los hacemos según la Gran Comisión, según Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces no hay ningún inconveniente. Seguimos ahí, entonces dice el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden algunas cosas. Que guarden todas. Gracias por ayudarme. Me gusta que esté pendiente y atento, porque es que algunos enseñan solo algunas cosas. Algunos enseñan lo que les conviene. No enseñan toda la Biblia. Cogen versículos sacados de su contexto, ¿cierto? Y los vuelven un pretexto. Y tuercen la Escritura. Como decía Pablo, usted puede leer las cartas de Pablo, Gálatas 1, del 6 al 10, y Pablo allí decía, estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan alejado del verdadero evangelio. Decía, para seguir un evangelio diferente. Decía Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que lo han transgiversado, lo han trastornado. Y hoy en día muchos están mutilando el evangelio. Y cogen un versículo y más que todo de la ley y se lo aplican. Es que tú eres maldito, cogen Malaquías 3:9, Malaquías 3:10, es que tú eres maldito si no das tus diezmos. Ay, caramba, y como que le meten temor a uno. Y cogen muchos versículos sacados de su contexto. Pero cuando yo voy a la Escritura, cuando yo realmente conozco la palabra, recuerda que le estaba diciendo en Colosenses 2:8 que se aprende ese versículo, mirad que nadie os engañe. Ustedes tienen la responsabilidad de escudriñar la Escritura, lo que hacían los primeros creyentes en Berea en Hechos 17:11, escudriñar para corroborar que lo que está hablando el pastor, el hermano, el líder, el que está predicando, esté de acuerdo a la palabra. Porque hoy en día hay unos predicadores que uno dice, wow, son conferencistas y hablan muy bonito, motivacionales, pero no enseñan la Biblia. Están enseñando cosas humanas, humanismo. Y de esto no se trata el evangelio. Se trata de predicar las buenas nuevas de salvación, lo que está escrito. Hace 8 días veíamos en la tentación de Jesús, ¿cuál fue la palabra clave? Escrito
escrito está. Jesús 3 veces fue tentado y 3 veces el Señor le dijo allí al diablo, escrito está. Y el diablo tan astuto también le dijo, es que escrito está, échate abajo porque enviará a sus ángeles que te guarden. Le recitó el Salmo 91:11. Entonces siempre debemos mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando voy a visitar una familia, a predicar el evangelio, escucho porque he aprendido a escuchar, analizo la situación y digo, listo, vamos a mirar qué dice la Biblia. Es lo mismo que un abogado. No sé si alguna vez han tenido un lío jurídico y ustedes cuentan su problema ya en la oficina y el abogado dice, bueno, miremos qué dice el código y empieza a buscar normas y leyes a favor o en contra, ¿cierto? Por eso mismo nosotros tenemos que mirar qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque si dejamos la palabra de lado, usualmente le pregunto a personas, ¿tú crees en Dios? ¿Qué dicen? Yo creo, ¿sí? Y le digo, ¿y lees la Biblia? No, pues es que eso la escribieron hombres, ¿cierto? Entonces ya tenemos argumentos. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Te digo, pero me acabaste de decir que crees en Dios, pero estás creyendo a tu manera. Y no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces tenemos que creer como dice la palabra. Y si el pastor no está enseñando como dice la palabra, corra. Yo les he dicho a ustedes, el día que encuentren a ustedes a este servidor hablando lo que no es, huyan de este lugar. Que el Señor nos guarde. Que dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero oramos, nos procuramos predicar un correcto y sano evangelio. Amén. Entonces tenemos que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es la orden del Señor. Por eso aquí predicamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros. No nos quedamos en un solo tema, porque hay muchísimos temas para poder enseñar, para poderles decir a ustedes que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. ¿Las guarden a dónde? En el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque en el corazón es donde se almacena todo. En el rito de la purificación, alguna vez los discípulos fueron invitados allí con Jesús a comer y ellos no lavaron las manos. Y estaban allí los fariseos diciendo, pero es que tus discípulos no se lavan las manos, puercos. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que entra va a la letrina, lo que sale en el corazón es donde están los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los pleitos, celos, iras, contiendas, lo que dice Gálatas 5:22, allí estás en el corazón. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cierto? A veces escuchamos hablar una persona cualquiera que sea y con solo escucharlo uno dice, caramba, este hombre está en problemas porque su corazón solo destila amargura, odio, rencor. Y están maldiciendo y están renegando y hablando mal del jefe, hablando mal de la empresa, hablando mal del vecino, hablando mal del esposo, hablando mal de la esposa. ¿Sí? Eso es lo que hay en su corazón. Cuando tú y yo hablamos el evangelio, cuando hablamos qué es lo que hay en nuestro corazón, las palabras de vida eterna que han sido implantadas en nuestro corazón. Por eso cuando negaron allí al Señor Jesucristo, los discípulos se delataron solitos, porque la gente les decía, pero es que ustedes hablan igual. Se fueron delatados por la forma como hablaban, como se expresaban. Y yo creo que Pedro aún cogió a maldecir. Decía, no, yo no soy de ellos, yo no soy cristiano. Porque claro, estaba en juego la vida física de ellos. Y todos obviamente rechazaron, no solamente Pedro, todos, dice la palabra que todos se escondieron, todos tuvieron temor por sus vidas. Y hoy en día dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Nosotros debemos ser conocidos no tanto por lo que hablemos, sino por la forma como actuamos. ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo eres en tu vecindario? ¿Cómo eres con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Cómo estás tratando a los demás? Si no lo estamos tratando de la forma adecuada, pues tendremos que reevaluar porque no estamos siendo buenos discípulos. Entonces, si ve que un discípulo tiene muchísimo tema para que nosotros miremos por la Escritura. Discípulo solamente no es venir a la iglesia el domingo, no, es estar continuamente aprendiendo. ¿Para qué? Para que un día tú también puedas ir allí.
porque el pastor no puede estar tiempo completo. Jesús sí dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero el pastor no puede estar. Si el pastor está aquí, no puede estar allá, pero nosotros sí podemos ser buenos discípulos de Cristo. Y la labor de predicar el evangelio no es solamente del pastor, es de todos los creyentes. Recuerde que cuando Jesús sanaba a los enfermos, ¿qué les decía? Vaya, quédense en su casa, escóndanse. Les decía, vayan, prediquen, testifiquen lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Por eso es que nosotros testificamos. Yo digo, el Señor me salvó, me sanó, me limpió, restauró mi hogar, me ha permitido instruir a mis hijos en el camino del Señor, me ha permitido ser un mejor empleado, una mejor persona, aunque no soy salvo por obras, pero las obras son el resultado de la salvación. Si decimos que somos salvos, pues claro que tenemos que mostrar los frutos para poder testificar a los demás. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Son las ordenanzas, los mandatos del Señor Jesucristo establecidos en su palabra, las normas. Y hoy en día el mundo no le gustan las normas. Cuando veíamos los paros que había, todo esto que estaba pasando, que veíamos jóvenes anarquistas. ¿Qué es un anarquista? Una persona que no se quiere sujetar a ninguna ley, que detesta las leyes, la autoridad y no se quiere sujetar. Y un muchachito de esos mucho menos se va a sujetar a la autoridad de sus padres. Y aún veíamos que aún papás iban y sacaban a sus hijos de allá a juguete. Bien hecho. En la época de uno, ay, ¿cierto? Lo agarraban como de aquí era, creo. ¿Sí recuerda, José, que te agarraban de acá? O con un solo grito, con una sola palabra uno hacía caso. Con una sola mirada. Normas. O sea que las normas son buenas. Andrés dice, sí, a mí me pasaba. Las normas son buenas y Dios ha colocado normas para que nosotros nos sujetemos a ellas, y las normas son buenas y son para obedecerlas. A los rebeldes no les gustan las normas, por eso nosotros tenemos que sujetarnos. El Señor Jesús nos habla acerca de la vida de oración, de la vida de fe, de la vida de obediencia. Lo que les decía el día de ayer, estar visitando a las personas necesitadas, compartir el pan con ellos. Porque yo estaba allí en ese lugar y la verdad yo decía, Señor, nosotros vivimos como príncipes, personas que, o sea, impresionante. Creo que a algunos les mandé fotos del evento del día de ayer, no por presumir, sino para que nosotros mantengamos presente que tenemos que hacer esas obras sociales. Tenemos que bendecir, compartir el pan con el necesitado. Y no solamente el pan físico, sino el pan espiritual. Eso tenemos que hacer. Y dice el Señor Jesucristo, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Él prometió estar con nosotros todos los días, aún en nuestras circunstancias, en todo lo que vivimos, en las aflicciones. Tenemos que vivir en el Señor. A veces sentimos que estamos solos, como les decíamos. Como que no siento al Señor, como que, ¿cierto? Como que viene la pereza, como que viene la carga, como que los problemas, y como que dejamos de buscar al Señor. Pero el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea que el Señor Jesucristo en la orden de la Gran Comisión sí habló de que había un fin del mundo, un fin de una era, el fin de la humanidad. Y si tú miras un noticiero, ¿qué es lo que ves? Tiempos apocalípticos. El clima, si vieron lo que está pasando en Estados Unidos, inundaciones, en otras partes incendios, el clima está totalmente como loco, ¿cierto? Ya no sabemos cuándo es invierno, cuándo es verano, ya no se sabe. Ya no puede elevar, podemos elevar cometa en diciembre, sí, enero se puede elevar cometa, toca cargar la sombrilla todos los días, hasta para ir a Melgar toca llevar la sombrilla para no mojarnos. En la piscina ya pero eso dijo el Señor, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y o sea, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. Jesús hace 2000 años habló allí, en uno de sus sermones, habló acerca de las señales antes del fin. Y nadie, dice la palabra, que nadie sabe el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Pero sí el Señor Jesucristo dio señales. Y el fin de los tiempos comenzó desde los tiempos bíblicos de Jesús. Ahí comenzaron los tiempos finales.
Y tal vez han pasado más de 2000 años, pero recordemos que para el Señor 1000 años es como un día. O sea que estamos muy prontos. Y las señales que estamos viviendo, que estamos viendo ante nuestros ojos, son las señales de que Jesús está a la puerta. Pero te hago una pregunta, ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estamos preparados? Tenemos que vivir con conciencia, tenemos que vivir arrepentidos. Y si no estás seguro, pues ahí tienes la palabra del Señor, tenemos a Cristo, buscarle en tanto que Él está cercano, llamarle. Tenemos que vivir todos los días como si fuera el último día. Hoy hay personas, no acá, que el Señor nos guarde, que mañana no van a estar con vida. Tristemente a causa de un accidente, tristemente a causa de este virus, tristemente a causa de la violencia, es lo que estamos viendo. ¿Y será que esas personas están preparadas? No. Uno tiene que vivir cada día como si fuera el último día, reconciliados con Dios, viviendo con las ordenanzas que ha dado el Señor allí en la Gran Comisión. Esta Gran Comisión fue para todos los creyentes, no fue para una iglesia específica, ¿cierto? Ni para la iglesia de la Odisea, ni la iglesia de Esmirna, ni la iglesia de Colosas, sino todas las iglesias que el Señor ha permitido, que predicamos su nombre, que son las iglesias de Cristo. Ayer alguien me decía, ¿y dónde queda tu iglesia? Y le dije, no, yo no tengo iglesia. Me dijo, ¿pero tú no eres el pastor? Le dije, sí, pero la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor Jesucristo porque Él la pagó a precio de sangre. Yo simplemente soy un administrador. Y el día que la iglesia sea de un pastor, pues ya se vuelven enseñanzas humanistas, porque no es la iglesia del pastor. Ustedes no son las ovejas de esta iglesia, ni mías, mucho menos. Son las ovejas del Señor Jesucristo, que yo tengo como la labor como pastor de pastorearlas, pero Él es el mejor pastor, Él es el buen pastor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿cierto? Él es el camino y la verdad. Pero tenemos que vivir para el Señor. Así que el mensaje del día de hoy, un mensaje corto pero sustancioso, así como va a ser ese almuerzo para cada uno de ustedes, ¿cierto? Arroz y huevo, dice mi esposa. Ay, José, arroz y huevo. Entonces, que nosotros vivamos confiados en Cristo. Mire, lo mejor que nos puede pasar es vivir para Dios. Lo mejor que me ha pasado es haberme reconciliado con el unigénito Hijo de Dios. Vivir para Dios, porque tenemos la certeza de que Él nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que nuestros nombres, la Biblia habla del libro de la vida, que nuestros nombres hayan sido inscritos en el libro de la vida, para que el día que estemos delante del Señor, en el día del juicio postrero, nuestros nombres puedan estar allí. ¿Y quién nos apuntó allí? El Señor Jesucristo, por su gracia, por su amor, por su fidelidad, y lo apuntó con letras de oro. Y ahora nosotros debemos orar, perseverar, para que nuestros nombres sean guardados del libro de la vida, para que jamás sean borrados de allí. La salvación es algo que difícilmente se pierde, pero tenemos que cuidarla con temor y con temblor. Vivir para el Señor no significa que somos salvos, entonces vamos a vivir como cada uno le parezca. Porque tristemente hay creyentes que dicen, gloria a Dios, aleluya, qué chévere la iglesia, bendecido en victoria, pero siguen en el pecado, siguen en la mentira, siguen en el adulterio, siguen en la fornicación, en el chisme. Entonces no han nacido de nuevo. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es esa oportunidad que nos da el Señor, como dice 2 Corintios 5:17, dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que el Señor, eso fue como borrón y cuenta nueva. Eso solo lo hace el Señor. ¿Sí ve por eso que Jesús es el único que perdona pecados? Yo recuerdo, para ir culminando, antes de casarme, tenía uno que ir a confesarse con el sacerdote. Y yo fui todo obediente. Padre, acúseme que me he cogido 4 manzanas, 8 peras. No, eso yo era el más santo. ¿Por qué? Porque el pecado da vergüenza. ¿Cierto? Uno cuenta lo más suavecito. Y ya el cura le dice, reza 8 Padre Nuestros. A mí me puso como 20. Yo creo que él dijo, no, este hombre me puso como 20 Padre Nuestros, 20 Ave Marías, 20 Credos.
Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que la confesión de pecados es únicamente al Padre Eterno, porque Él es el único que tiene la capacidad para perdonar pecados. Usted y yo sí podemos perdonar ofensas. Si alguien te ofendió, si alguien te hizo daño, claro que nosotros tenemos la capacidad de perdonar, pero los pecados solamente los perdona uno que murió en la cruz. Amén. Y yo espero que ese que haya muerto en la cruz sea tu Señor y sea tu Salvador personal. Y si no lo es, puedes reevaluar, puedes decir, pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues te vamos a remitir allí al Señor Jesucristo. Porque no es por venir a la iglesia, sino es por aceptar el plan de salvación. Vamos a terminar en oración. Póngase sobre sus pies. Así como está esta orden allí de la gran comisión, que nosotros podamos seguir perseverando en el Señor, viviendo para Él, deleitándonos en su palabra, memorizando, escudriñando, predicándole a otros del Evangelio, que sí hay esperanza, que sí hay una solución, que no todo son cosas materiales, porque las cosas materiales ciertamente hoy están y mañana posiblemente no lo están. Igual nuestra vida, hoy estamos, mañana no lo sabemos. Pero dice la palabra que el que hace su voluntad permanece para siempre, porque Él prometió vida eterna. Posiblemente todos vamos a tener que morir algún día, físicamente, porque Él apaga el pecado, porque está establecido, Hebreos 9:27, pero Él prometió regalarnos la vida eterna. Y cuando dice eterna es por los siglos de los siglos. Dice Corintios que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Pero como Jesús murió, como Jesús resucitó, nos dio esperanza. Tenemos nuestra fe en el unigénito Hijo de Dios, no en Santo Tomás, ¿cierto? No en los santos, no en María, no en José, no en Pedro, sino únicamente en el Señor Jesucristo. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias por la bondad que has tenido con nosotros, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gran amor que has mostrado, Señor. Te pedimos que nos perdones si te hemos fallado, si te hemos contristado, si no hemos sido esos buenos discípulos. Perdónanos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, permítenos ser buenos discípulos, permítenos ir, Señor, a todas las naciones, cumplir tu palabra, guardar todas las cosas que tú nos has mandado por medio de tu palabra, Señor. No solamente lo que nos conviene, sino absolutamente toda la Escritura, Señor, porque toda la Escritura es para exhortación, para edificación, para consolación. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Oramos por las familias que están aquí representadas. Te damos gracias por las familias en Cartagena, por las familias en Supía, Caldas, y por las personas que pueden ver esta transmisión y que tú permites, Señor, que tu palabra corra y fluya, Señor. Tú eres el autor y consumador de la vida. Te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra, de enseñarle a mis hermanos que guarden todas las cosas que tú has mandado, Señor, a través de tu Escritura. Te lo pedimos, Padre precioso, en esta mañana, creyendo, Señor, de todo nuestro corazón que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Salvador. Te damos gracias, precioso Dios, en esta mañana, Señor, por estas familias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias te damos, Señor. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? Aquel de quien no han oído, y cómo oirá
Dichosos son los pibes de los que anuncian la paz.